Saludos fraternos. Es para mí un privilegio compartir con ustedes estos próximos minutos reflexiones derivadas de la Escritura, la palabra de Dios. Imaginemos por un momento que un país llegue a descubrir la vacuna contra el coronavirus. Esta sería una excelente noticia, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, este país toma una decisión. Deciden compartir la vacuna solamente con aquellos países que son de su agrado, aquellos países que los hayan tratado bien y, por supuesto, los países que no los han tratado bien, entonces se les negaría el uso de esta vacuna. Imaginen por un momento lo que puede suceder. Nosotros pensaríamos que es una actitud egoísta, una actitud digna de condenar. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros podríamos caer en un error parecido cuando, por ejemplo, dejamos de compartir el Evangelio con ciertas personas solamente porque no son de nuestro agrado? A veces nosotros los cristianos, que hemos conocido la palabra de Dios, pudiéramos tener prejuicios con algunas personas y entonces, por ese prejuicio, dejamos de hablarles del Señor y seremos como este país que, aunque tiene la vacuna y la solución para una pandemia mundial, ha preferido negársela a una gran cantidad de países que lo necesitan solamente por esta discriminación. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, tuvo un encuentro con una persona y a través de ese encuentro nos enseñó que la predicación del Evangelio debe superar todos nuestros prejuicios, debe alcanzar a toda persona posible, no importa quién sea, y que nuestros prejuicios deben ser superados si queremos ser portavoces eficaces del Evangelio. Quiero pedirles por favor que me acompañen un instante en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versículos 1 al 10. Es una historia que muchos de nosotros conocemos, Jesús y Zaqueo. Lucas, como escritor, nos presenta esta historia con el objetivo de recordarnos que la predicación del Evangelio debe ser una predicación que no excluya a nadie, que tome en consideración al hombre en su necesidad y que ningún prejuicio es mayor que la necesidad que el hombre tiene de Dios. Entonces veamos cómo Lucas desarrolla esta porción y aprendamos algunos principios que nos deja en este relato. El relato, en términos estructurales, tiene tres escenas que Lucas demarca muy bien. La primera escena está en los versículos 1 hasta el versículo 6 y es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Dice Lucas, en el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así nos presenta Lucas tanto a Jesús como a Mateo en este encuentro. Jesús venía recorriendo las ciudades. Recuerden que el objetivo de Jesús en los 3 años o 3 años y medio de su ministerio terrenal era recorrer toda Palestina tanto como él pudiera para predicar el Evangelio a toda persona posible. Iba a las ciudades principales, pero también iba a las aldeas y pueblos pequeños. Y le tocó en esa ocasión pasar por Jericó. También nos dice Lucas que estaba allí Zaqueo, que lo describe como jefe de los publicanos. Como algunos recordarán, un publicano era una persona que estaba asignada por el Imperio Romano para cobrar los impuestos en aquellos pueblos que el imperio subyugaba. En este caso, Jericó era una provincia importante y requería de un grupo de publicanos, no solamente uno. Y estos publicanos tenían como jefe a Zaqueo, o sea, él era la persona que estaba al frente de ese equipo de publicanos. Ahora, ellos cobraban impuestos, pero era una práctica común que el publicano, además de cobrar impuestos, entonces cobraba otra parte extra que él tomaba para sí. Le entregaba a Roma el impuesto y él se quedaba con lo demás. Así que eran conocidos por ser personas que robaban al pueblo. Y además de esto, como eran judíos, entonces los propios judíos los rechazaban. No eran bien vistos. Dice Lucas que también era una persona rica y su riqueza provenía de este plus que cobraba y por supuesto esto también le ganaba el desprecio del pueblo, el desprecio de la gente. También Lucas nos lo presenta como una persona de baja estatura. Por eso dice que cuando la multitud se agolpó para ver a Jesús entrando en Jericó, él no podía verlo porque su estatura no se lo permitía.
Dice en el versículo 4 que corrió delante y se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Entonces imaginemos a un hombre pequeño de estatura corriendo para tratar de subir a un árbol y ver a Jesús. Un poco gracioso y un poco vergonzoso para alguien como Zaqueo, acostumbrado a tener autoridad, acostumbrado a tener influencia en el pueblo. Ahora lo vemos corriendo como un niño para subir un árbol y poder ver a Jesús. Sin embargo, en el versículo 5, Lucas dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, miró a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sorprendente, porque Zaqueo no esperaba de Jesús esa invitación o autoinvitación. Jesús lo llama por su nombre. Pudo ser que alguien le dijo a Jesús: mira, este hombre que está allí en el árbol se llama Zaqueo, lo cual no era necesario, porque Jesús, siendo Dios, conocía quién era la persona que estaba en el árbol. Entonces Jesús le dice a Zaqueo: desciende, porque es necesario que yo vaya hoy a tu casa. ¿Y cuál fue la respuesta en el versículo 6? Él descendió a prisa y le recibió en su casa con mucho gozo, con mucho gozo. ¿Por qué estaba gozoso Zaqueo de recibir a Jesús? Porque él tenía grandes expectativas, sin duda, de ese encuentro con Jesús. Así nos describe Lucas entonces la primera escena. Jesús se encuentra con Zaqueo, Zaqueo se encuentra con Jesús. Y uno pudiera preguntar, ¿quién estaba buscando a quién? Porque obviamente al principio se ve a Zaqueo moviéndose, corriendo, subiendo un árbol para poder ver a Jesús. Pero de repente Lucas nos presenta a Jesús diciéndole a Zaqueo: baja, Zaqueo, porque hoy es necesario. Como que si fuese un plan de Jesús, como que si ya Jesús tenía en su agenda este encuentro con Zaqueo. Y de eso se trata realmente el Evangelio. El hombre está desesperadamente necesitado de Dios. El hombre busca llenar ese vacío en su corazón con dinero, con popularidad, a veces con otros elementos como la música, quizás la droga, tantas cosas que las personas buscan para llenar ese vacío de Dios. Al mismo tiempo Dios lo está buscando, porque el Evangelio se trata de Dios tomando la iniciativa para ir al encuentro del hombre, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre desesperado, el hombre ciego espiritualmente, se encuentra con aquel que es la luz. El hombre hambriento de alimento espiritual se encuentra con el que dijo: yo soy el pan de vida. El hombre muerto en sus delitos y pecados se encuentra con aquel que dijo: yo soy la resurrección. Entonces, el Evangelio se trata de un encuentro entre el hombre que está perdido, que no sabe que está perdido y que desesperadamente necesita a Dios, y Dios que va al encuentro de este hombre necesitado. Luego Lucas avanza en su relato y nos da otra escena diferente. Otra escena que pudiéramos decir es como el lado oscuro de este relato. Y es el versículo 7, que dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El versículo 7 de alguna manera refleja la naturaleza humana, lo que está en el corazón del hombre. Los hombres por naturaleza somos personas que tenemos la tendencia de etiquetar a los demás, de decidir quiénes son los demás para nosotros. Los dividimos en personas buenas y malas, en personas dignas o indignas, en personas de nuestro agrado o de nuestro rechazo. Fíjense, estas personas que vieron esa escena de Jesús entrando a la casa de Zaqueo, dijeron: ¿cómo es posible que Jesús, que es un hombre piadoso, que es un rabino, que es un maestro, va a sentarse a comer con un pecador? La etiqueta que le colocaron a Zaqueo fue hombre pecador. Y bueno, en cierta forma, los líderes religiosos del tiempo de Jesús habían sembrado ese pensamiento en el pueblo, porque los líderes religiosos principalmente eran los que dividían al pueblo en personas que buscaban a Dios y personas que no buscaban a Dios, aun siendo todos judíos. Aquel judío que cumplía ceremonialmente la ley de Moisés, celebraba a sus fiestas, iba a las oraciones, iba a las reuniones de la sinagoga, cumplía con sus sacrificios,
Eran personas piadosas, que los religiosos, los líderes religiosos, los veían como buenas personas que buscaban a Dios. Pero aquellas personas que no cumplían con nada de eso, especialmente un publicano, por ejemplo, un publicano tomaba el sábado para trabajar, para cobrar impuestos, cuando el sábado es un día especial para los judíos, es un día donde no se debía hacer ningún trabajo, se debía honrar a Dios. Los publicanos no honraban a Dios el día sábado. Los publicanos tenían encuentros frecuentes con los gentiles, porque tenían que rendir cuenta del dinero que recababan al imperio romano. Los publicanos también comían con los gentiles. Los publicanos no iban con frecuencia al templo. Así que para un religioso judío, para un líder, un fariseo, por ejemplo, por supuesto, los publicanos estaban casi que en lo más bajo de esa categoría de hombres pecadores. Y eso fue lo que emergió en ese momento. Al ver a Jesús entrando en la casa de Zaqueo, esa naturaleza humana, ese lado oscuro de nosotros mismos, que despreciamos, que etiquetamos, que con nuestros prejuicios apartamos a las personas, emergió en ese momento. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dejado de compartir la palabra de Dios con alguien porque lo consideramos que no es de nuestro grupo afín? Creemos que esta persona está en una realidad distinta a la nuestra y no merece ni siquiera que le hablemos de Dios. Quizás hablando con algún vecino nos damos cuenta que pertenece a una tendencia política distinta a la nuestra y entramos en discusiones. Y entonces, si hay una oportunidad de hablarle de Dios, nosotros preferimos no hacerlo, porque ya se ha creado en nuestro corazón un rechazo por esa persona simplemente porque tiene una tendencia política distinta a la nuestra. Un poco como lo que le pasó a Jonás, si recuerdan. Jonás fue enviado por Dios a predicarle al pueblo de Nínive, pero él tenía una animadversión por Nínive, porque Asiria era un imperio cruel, era un imperio muy violento. ¿Quién podía ir a llevarle un mensaje de salvación a esas personas que habían sido tan crueles? Jonás no quiso ir. Tomó un barco en dirección contraria a donde Dios lo llamó. Y así a veces nosotros podemos actuar con en nuestro corazón resistencia, rechazo, repudio a ciertas personas y no vemos la gracia de Dios que le está dando a estas personas una oportunidad de arrepentimiento. Incluso quizás ni nos alegraríamos si supiéramos que esas personas han conocido al Señor, tal como Jonás, cuando vio que Dios actuó y perdonó al pueblo de Nínive, en lugar de gozarse, estaba muy frustrado y muy molesto. Pero Lucas no detiene aquí su relato. En la tercera y última escena, Lucas nos plantea dos intervenciones, una de Zaqueo y otra de Jesús. Con esta cierra su relato, pero también con esta nos lleva a pensar a nosotros en que la misión de Jesús, la suprema misión de Jesús, trasciende realmente a nuestros propios pequeños y mezquinos pensamientos. Noten cómo reaccionó Zaqueo después que hubo esta murmuración de que Jesús estaba comiendo con un hombre pecador. Zaqueo sorprende y dice en el versículo 8, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué declaración más importante ha hecho Zaqueo? Por un lado está diciendo que la mitad de su dinero la iba a dar a los pobres, lo cual era un desprendimiento bastante importante, y la otra mitad la iba a repartir entre aquellas personas que seguramente él había robado y que le había quitado ese extra del cual hicimos mención al principio, pero que se lo va a devolver 4 veces la cantidad. ¿Saben lo que esto significa? Que Zaqueo iba a ser una persona pobre, que Zaqueo iba a perder todos sus bienes, que Zaqueo iba a vivir al límite de sus necesidades y que de aquí en adelante su manera de actuar como publicano iba a ser la manera correcta, solo cobrando lo necesario, viviendo del pan necesario, teniendo solo sustento y abrigo y quedándose conforme con eso. Zaqueo acaba de renunciar a toda su riqueza porque entendió lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa que la gracia de Dios llega a nuestra vida, que nos transforma, que podemos ser perdonados, pero que también nosotros tenemos que hacer algo para resarcir el daño que hayamos podido causar a alguien. Evangelio significa arrepentimiento y arrepentimiento significa transformación.
girar en 180 grados y lo malo que estábamos haciendo, ahora tratar de reivindicarnos haciendo lo bueno. Y eso fue lo que Zaqueo planteó en voz alta, se puso de pie y lo dijo para que todo el mundo lo escuchara. Es interesante que esta actitud de Zaqueo contrasta bastante con una persona que Jesús había encontrado antes de hablar con Zaqueo. Una persona con quien Jesús cruzó palabra, que también era un hombre rico, que se acerca a Cristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso está en el capítulo 18 de Lucas, unos momentos antes de hablar con Zaqueo. Jesús le respondió, y en los primeros cambios de palabra, Jesús le dice en algún momento: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro, y ven y sígueme. Ustedes saben la reacción de esta persona. Se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Él quería entrar al reino de los cielos, pero sus riquezas, sus bienes, no se lo permitieron. Estaba aferrado todavía a esos bienes. Zaqueo, porque había entrado al reino de los cielos, tiene libertad para desprenderse de sus bienes. Entiende que los bienes materiales no lo son todo en la vida y que especialmente estos bienes no habían sido adquiridos de manera justa, legal, ética, moral, y por eso está dispuesto a desprenderse de aquello que había tomado y que no era suyo. Y tras la declaración de Mateo, que es una declaración de arrepentimiento genuino, Jesús entonces dice dos cosas interesantes. Dice Jesús en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Primera gran declaración. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién era la salvación? La salvación era Jesús. Pero Jesús comunicó también un mensaje que era el que Zaqueo necesitaba escuchar para ser salvo. Entonces, hoy ha llegado la salvación, significa Jesús está aquí para comunicar ese mensaje. Y luego dice, porque él también es hijo de Abraham. Cosa que los líderes religiosos habían enseñado de manera contraria. Las personas que no iban al templo, que no guardaban el sábado, que no guardaban las fiestas, que no guardaban los sacrificios, no eran hijos de Abraham para ellos. Estaban excluidos de las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel. Pero Jesús reivindica entonces a Zaqueo y dice, él también es hijo de Abraham. Lo que estos líderes religiosos habían enseñado no era verdad. Zaqueo todavía conservaba, por ser judío, esa promesa hecha a Abraham, que ese día se hizo realidad, porque Zaqueo encontró la verdadera salvación, encontró el verdadero mensaje que podía transformar su vida. Y luego Jesús concluye en el versículo 10 diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He aquí la misión de Jesús. Él vino a buscar al hombre perdido, el hombre que aunque cree que está haciendo las cosas correctas, cree que su pensamiento, sus acciones, su manera de relacionarse con los demás es la manera correcta, sin embargo desagrada a Dios. Porque todo lo que un ser humano hace que no está de acuerdo a la voluntad de Dios es pecado. Todo lo que una persona piensa, dice o la forma como actúa, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, es pecado, está perdido. Él no sabe que está perdido, cree que está haciendo las cosas bien. Y para eso vino Jesús. Vino Jesús para traer luz a la conciencia del hombre, decirle, tú necesitas a Dios. Hasta ese día, Zaqueo pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Jesús le enseña que no, que está perdido y que necesita a Dios para que su vida pueda ser transformada. Él vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, una forma de concluir esta reflexión es pensando que nosotros que hemos conocido al Señor, que conocemos lo que es el Evangelio, que sabemos que el Evangelio tiene ese poder para transformar al hombre perdido, necesitamos ser portavoces eficaces y eficientes de ese mensaje y nunca permitir que nuestros prejuicios, que a veces nuestra intolerancia, que nuestra manera de ver a las personas nos impida llegar hasta ellos. Es posible que hayas vivido la experiencia que le has predicado el Evangelio a algún familiar, pero una y otra vez este familiar te ha rechazado, te ha dicho que no quiere saber nada del Señor, incluso hasta ha podido haberse burlado de ti en público, lo cual te ha herido, ha dañado tu corazón. Y probablemente hayas llegado a la conclusión, yo a esta persona, aunque la amo, es mi familia,
pero no le voy a hablar más del Señor porque no me quiero exponer a que me vuelva a avergonzar. Lo entrego al Señor. Si se va a salvar, que otro le hable, pero yo no. En ese momento has etiquetado a tu familiar como persona no deseable y entonces dejas de hablarle del Señor. Un mensaje poderoso que este pasaje tiene para nosotros es no permitir que ningún dolor, rechazo, que ninguna experiencia negativa nos haga dejar de ser mensajeros a toda persona posible, sea o no de nuestro agrado. Y quizás tú que estás escuchando también este mensaje, puede ser que nunca has tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús como la tuvo Zaqueo. Zaqueo encontró en Jesús la respuesta a sus más profundas necesidades. Tenía autoridad, tenía dinero, tenía fama, tenía mucha influencia allí en Jericó, pero le faltaba lo más importante, la salvación de su alma. Pero él no escatimó esfuerzo. Él se atrevió a correr, a hacer el ridículo, si pudiéramos decirlo así, subiéndose a un árbol para poder ver a Jesús y encontrarse con Jesús. Y Jesús, luego que se encuentra con él, se produce este mensaje de salvación al corazón directo de Zaqueo, que él entiende, que él comprende y que él acepta. Si nunca has tenido esa oportunidad de encontrarte con Jesús, este puede ser un buen momento. Piénsalo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único medio dispuesto por Dios para restaurar nuestra comunión con Él. Tú puedes hacerlo. Si has entendido la importancia de transformar tu vida, si has visto en Zaqueo un ejemplo de lo que tú también puedes ser, entonces no tardes en tomar esta decisión. Puedes hacerlo allí en el lugar donde estás. Simplemente pídele al Señor que transforme tu vida. Reconoce que le has fallado a Dios, que eres una persona que ha vivido de espaldas a Dios. Y en ese mismo momento la Biblia dice que el Señor escucha nuestra oración y el Espíritu Santo viene a nuestra vida como un sello que garantiza nuestra salvación. Puedes compartir esta experiencia con alguien que conozcas, con una persona cristiana. Dile que has hecho este paso y seguramente este hermano o hermana te podrá guiar en los siguientes pasos de tu crecimiento espiritual. Que el Señor nos bendiga y que este pasaje nos recuerde la importancia de que seamos portavoces del Evangelio y que ningún prejuicio, que ninguna barrera pueda impedirnos llegar al hombre perdido, no importa quién él fuese. Que Dios te bendiga.